Damas y caballeros, qué gusto saludarles esta noche. Bienvenidos como cada semana, Mesa de Análisis Político. Nos honran con su presencia, por supuesto, dos grandes periodistas, Alejandro Sánchez Mezquita y Daniel Barquet. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Tony, Dani, a ustedes muy buenas noches. Queridísimo Daniel Barquet, qué gusto. Muy buenas noches. Caballeros, como siempre, enaltecido de contar con su presencia en este espacio, en esta mesa de análisis político. Tema obligado es esta visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Yucatán. Es la tercera, si es que la memoria no me falla, pero en esta visita se comentó algo importante. Huacho no es flojo. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. De hecho, lo afirmó la presidenta, la mandataria federal Claudia Sheinbaum, sostuvo que Joaquín Díaz Mera es el gobernador, así lo dijo ella, más trabajador de todo el país, e incluso se burló de la oposición que dice que finalmente el mandatario yucateco es flojo. Durante este evento, donde se dio el banderazo de salida de los trabajos de la construcción del servicio de carga del Tren Maya, felicitó públicamente al gobernador Joaquín Díaz Mera por trabajar todo el día, dijo Claudia Sheinbaum. Dicen que Huacho es flojo, exclamó la mandataria federal al enfatizar que es el gobernador más trabajador de todo el país, desatando, por supuesto, una que otra risa y las porras de los presentes. Claudia Sheinbaum sostuvo que la oposición no tiene idea de cómo el pueblo yucateco quiere a Joaquín Díaz Mera. Alejandro Sánchez Mezquita, ¿tú quieres a Joaquín Díaz Mera? Quererlo, lo aprecio. Se le respeta, ¿no? Le respeto y lo reconozco en la forma en la que ha dirigido a Yucatán en los últimos meses, bueno, desde octubre pasado. Una gira en la que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le da un espaldarazo tremendo, avala su trabajo, reconoce lo que está haciendo también y le dice a la oposición que no es flojo. La pregunta es, ¿de dónde sale? ¿Por qué hay ese comentario de decir no es flojo? Los que conocemos de giras gubernamentales, los que conocemos de todo el trabajo de este y de los anteriores gobernadores, pues los vemos en términos generales en nuestra labor cotidiana. Huacho no es flojo. Huacho ha tenido una acción en el Yucatán, ha realizado programas de importancia prioritaria, sí. ¿Qué es lo que ha faltado? Tal vez de llegar a esta seguridad que queremos. ¿Por qué? Porque los bajos índices de seguridad, de inseguridad, mejor dicho, pues ya no estamos en los niveles, Tony, Dani, que teníamos. Ya Mérida no lo es, está en el top 10, ya Yucatán sigue alejándose del primer lugar del que todavía tiene. Estoy hablando en percepción por parte de la ciudadanía. Pero a partir de eso, vimos una gira presidencial realmente muy importante, Tony, 30,000 millones de pesos en 2 obras, más menos pesos, 9,000 en el caso de en el caso del Tren Maya de carga que va a ser, y los otros 21,000, 22,000 millones para la ampliación del puerto de altura y toda esta dragado. Me parece muy importante. Vamos a ver qué está pasando. Hay rumores de que se dice que el Tren Maya no tiene esos negocios que deben de tener como para seguir funcionando. No hay gente, algunas fallas, pero bueno, eso es lo que también hay que manejar en la promoción de esta, pues de esta obra que inició en el gobierno o en el sexenio pasado. Lo que sí me queda claro es que hay un espaldarazo a Yucatán, no solamente en cuanto a palabras por parte de la presidenta, sino en cuanto a sus acciones. ¿Por qué, Tony? Porque ha tenido 3 visitas desde octubre, contando octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses. Y eso habla de que quiere Yucatán. Ha venido a la península también a realizar estas obras y sobre todo las acciones. Vemos lo que está pasando con la miel, que dijo Claudia Sheinbaum, que esto es algo muy importante. Es otro lugar en donde ya no somos el primer lugar productor de miel, ya bajamos al segundo y no me atrevo a decir si al tercero, pero esos indicadores de sequía, malos tratos, robo, adulteración y todo lo que lleva, ha hecho de que Yucatán no sea el principal productor. Y esto es un programa muy bueno. La tienda del bienestar en Chocholá también es algo que va a funcionar o que está funcionando y que, bueno, deja a Yucatán en un nivel en donde se pueden hacer negocios a gran escala, sobre todo con esto del Tren Maya y sobre todo también
pues con esta carga. Hay inversión extranjera, hay inversión privada, hay inversión gubernamental, estatal, etcétera, que va a fortalecer, bueno, yo creo, la economía de Yucatán. Daniel Berquet, dime una cosa, ¿a un gobernador se le felicita o se le reconoce por su trabajo? A un gobernador se le reconoce. Felicitar por hacer su trabajo, pues no sería realmente un buen reconocimiento. Hay que reconocer que lo está haciendo si lo hace bien o si lo hace mal. Quería acotar, bueno, como muchos otros, a Joaquín Díaz Mena yo lo conozco desde mucho tiempo atrás. Compartimos en algún momento momentos en una redacción de un periódico hace ya bastante tiempo. Lo que sí te puedo decir que una persona floja no llega a ser gobernador. Recordamos la retórica que decían que Patricio Patrón era el alto vacío. Pues sí, pues fue un alto y vacío, tan vacío que le ganó una gran maquinaria indestructible como la del PRI y la del PRI de Víctor Cervera Pacheco. Entonces, bueno, hay que reconocer en este sentido que Díaz Mena es un hombre que ha trabajado todos los días y por muchas causas, y que eso es lo que lo lleva hoy a ser el gobernador que más votos recibió en la historia de Yucatán, por otros factores también, el partido, la marca, pero bueno, es el que más votos recibió. Y lo que sí habría que cuestionar es que algunos resultados tal vez no son los óptimos, y en gran medida no es por la cabeza, es porque algunos funcionarios no han entendido su labor y que a partir de hace 6 meses gobiernan para todos los 2.2 millones que habitamos en esta entidad y siguen pensando de manera sectaria como si fueran un partido político cuando hoy son gobierno. Entonces habría que hacer este tipo de acotaciones y muy probablemente no todos los que empezaron van a llegar al final, como lo hemos visto en estos 6 meses, que varios funcionarios se han ido quedando en el camino porque no entendieron la dinámica de Yucatán y que finalmente se necesita presentar resultados. De la gira de Claudia Sheinbaum hay momentos para destacar como también para cuestionar. Por ejemplo, sí, el detrás de carga es una buena idea, pero es una buena idea en manos de quién. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, ahí mismo donde se presentó una obra carretera, la Progreso Mérida, que está inconclusa desde hace 2 meses, carriles de señalización, porque resulta que no los terminó a tiempo, y Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes dice, ay, es que de Progreso a Mérida es obra del ejército, pero no te lo dice oficial. O sea, no se atreven a echarle la culpa a los generales que regentean las empresas que puso López Obrador para que el ejército ahora haga también obra pública. Entonces el ejército incumple, y lo vimos en el Parque Cuculcán, 3 fechas de entrega incumplieron. Incluso el día de la inauguración había botes de pintura en lugar de sillas en algunos lugares y muchas marcas pendientes. ¿Por qué? Porque no tuvieron la capacidad. Eso sí, reventaron todos los presupuestos, los sobrepasaron. Entonces, hoy no tenemos la certeza de que el tren de carga se vaya a inaugurar en 2027. Ojalá y esto ocurra porque va a tener beneficios. Pero no es así. El mismo puente de Nichupté, ayer se aventaron la puntada por la Secretaría de Infraestructura de decir que la empresa, que es del ejército, va a terminar en tiempo y forma, en diciembre, porque van al 70% de la obra. Perdón, ese 70% lo anunciaron en noviembre de 2024 y la mismísima presidenta de la República dijo en enero de este año que la obra se terminaba en agosto. Pues fíjate que no, siguen al 70% desde hace un año y van a terminar hasta diciembre. ¿Qué pasa? Pues la gente no está entendiendo, como por ejemplo, hay una obra, un gran anuncio que pasó agachado, que es el de la miel del bienestar. La miel del bienestar viene a ser una alternativa muy importante que encontró Claudia Sheinbaum ante la tragedia de la apicultura yucateca en la que nos sumió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y me explico. El jefe de oficina, el que abría y cerraba la puerta del despacho del presidente, era el empresario Romo. Y el empresario Romo tiene un socio yucateco, Jacobo Shakur, y entre ambos atiborraron la península de semillas transgénicas porque son representantes de empresas cuestionadísimas como Monsanto. Entonces, abejita chiquitita
¿Qué haces? Polinización, sí, pero con polen transgénico. El resultado, menor producción de miel, menos capacidad, menos número de colmenas. Y al final la calidad, si en Europa no son tontos, dijeron, bueno, la miel de Yucatán se cayó la calidad, está contaminada. Y al estar contaminada no hay exportaciones. Y estamos hablando de un negocio que representa por lo menos 21.3 millones de dólares anuales. Y entonces, ¿qué hacemos con la miel yucateca? Porque también viene la miel de China, porque también hay otras marcas y otras alternativas con esto de la nueva cultura fit. Bueno, ¿qué se hace? Entonces Claudia Sheinbaum dice, vamos a comprarles a buen precio, precio razonable, no va a haber desperdicio de producción y lo vamos a meter al mercado nacional de las tiendas del bienestar. Y eso yo creo que es un punto muy importante a destacar porque son por lo menos 10,000 familias yucatecas que subsisten gracias a la apicultura. Entonces son estos pequeños detalles que hay que cuestionar y hay que señalar y también hay que reconocer. Sí, yo creo que tuvo una importancia general la visita de Claudia Sheinbaum, de plano, ¿sí? Los anuncios, ahora que terminen a tiempo también esto es cuestionable, ¿no? Porque hay que también señalar si realmente se van a terminar en tiempo y forma. Realmente, como tú dices, Daniel, ¿funcionará este tren de carga? ¿Sí? Es decir, va a ser un tren que sí va a facilitar muchísimo, pero hoy los indicadores, insisto, de la gente que está usando el Tren Maya está en números rojos, no está sacando el negocio como se planteó en un inicio en la administración anterior. El tren de Mérida Progreso, yo creo que va a tener también un auge, mucha gente lo necesita y es muy caro el transportarse si no se tiene un vehículo en camión o a través de estos sistemas de transporte que hay particulares. Así que yo creo que sí va a ser un punto de partida muy importante para Yucatán. Perfecto, pues hacemos una pausa comercial, regresamos para seguir platicando de temas importantes esta noche. Volvemos. ¡Hey! Familia, bienvenidos. Es viernes a este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo esto que es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Ginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes, ay, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Estamos de regreso, continuamos con más temas para platicar esta noche. Lamentablemente, esta semana se comentó mucho la muerte, la lamentable pérdida de un, creo yo, me atrevo a decir, excelente servidor público. En lo personal, creo que lo conocí, todos lo conocimos. Me refiero a Francisco Brito, que fue director del del penal más grande que hay en Yucatán. Falleció y hoy la gran interrogante es quién estará al frente de este penal. Y hablo de quién estará al frente porque después de 29 años de estar al frente y no tener motines, muertos, enfrentamientos, creo que eso habla del trabajo de Francisco Brito. ¿Qué opinas tú sobre la muerte? ¿Quién crees tú que deba de asumir ahora las riendas del penal? Antes de esto, Tony, déjame dar algún antecedente. Sí hubo un motín, pero no estaba Francisco Brito Herrera y lo explico. Después del trabajo que hizo para poder implementar estos programas de rehabilitación, de inserción a la sociedad dentro del cerezo del Centro de Reinserción Social de Mérida, Francisco Brito Herrera toma este auge en su carrera para llevar a cabo esta acción muy importante. Patricio Patrón Laviada llega al cargo y nombran a otro director. Y es cuando la gente se amotina y dice no, y regresa Francisco Brito Herrera. Por eso estamos hablando de un motín en los 29 años, pero que no estaba a cargo Francisco Brito Herrera.
Déjame decirte varios puntos. Las Olimpiadas, el Mundial, los programas de reinserción, gente de poesía ganando premios nacionales, gente cantando, ganando premios estatales dentro del Cerezo. Programas que le permitió a los internos a realizar y darse a conocer, que fueron nota nacional. El Mundialito, las Olimpiadas, son programas de reinserción que no hay en ningún otro penal de México, salvo en algún otro penal del mundo que más o menos realizaban ciertas acciones parecidas. Y esto le daba un auge al Cerezo, en donde, a pesar de que había más gente de la permitida, porque se permite 1,200 personas y hay más o menos 1,800, pues se permaneció en calma. Y todos cubrimos la nota de estos programas que maravillaba, porque eran los internos quienes creaban su eslogan, creaban su música, creaban sus acciones deportivas, sus coreografías, su escenografía. Bueno, eran ellos, eran árbitros también internos, jugadores internos, y que bueno, esto le dio un auge y una fama, una creatividad en internos del país. Yo la verdad quiero reconocer esa labor que hizo Francisco y Brito Herrera, porque si hay algo que podemos decir en Yucatán es que hay dos funcionarios que han estado y que de seguir viviendo yo creo que estarían casi forzados a seguir trabajando como lo son Francisco Brito Herrera y don Luis Aidén, que también todos lo quieren dentro de la corporación. Entonces, este funcionario, como lo es Francisco Brito Herrera, realmente dejó mucho por qué hablar en un Cerezo. Ahora lo importante es a quién van a poner, porque también es muy importante saber qué especialidad, qué programa, qué acciones políticas tiene el nuevo director del Cerezo. Así que solo nos queda esperar y hay un director provisional y que pues ya en breve el gobernador Joaquín Díaz Mena pues nombrará al nuevo director del Cerezo. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, hablar de Francisco Brito Herrera es hablar de Dios y del diablo al mismo tiempo. Amado por muchos, odiado por muchos más, hay que entender un poco al personaje. Él era todo el mandamás, el rey en el Palacio Negro de Yucatán, donde no hay príncipes de chocolate ni princesas de caramelo, donde está por lo menos unas 2,000 personas, habrá casos, habrá excepciones, que la mayoría está porque cometió algún delito que no, pues realmente la sociedad yucateca no se lo merecía, que afectó a alguien, que dañó a alguien. Independientemente si después se va a arrepentir o no se van a arrepentir, si se van a poder incurrir en reinserción social o van a seguir en la delincuencia. Estamos hablando del Palacio Negro, donde se supone que está lo peor de la sociedad yucateca y foránea que va arribando. Y ese es el cargo que tenía el señor Francisco Brito, el jefe y el que tenía que ver por la vida de todas esas personas. Estamos hablando de gente adicta. Dice, oh, pues el señor tenía redes. El que no sabe, por favor, que revise, por ejemplo, estos centros donde las granjas que les permiten a los adictos rehabilitarse. No puedes eliminar la sustancia de un cuerpo, porque además cada 4 horas te va a estar pidiendo más. Entonces, uno de los grandes éxitos de Brito fue estabilizar este caos, que los asesinos dejen de matar, que los drogadictos dejen de estar buscando cómo conseguir, y entonces de alguna manera estabilizó. Y esa fue la gran virtud de este hombre que fue Dios y el diablo al mismo tiempo, y que también hay que señalar que fue el garante de la seguridad, de la última línea de seguridad de Yucatán, donde está lo peor de lo peor. Algunos arrepentidos, insisto, pero no llegaron ahí de gratis.
al menos el 90 y tantos por ciento. Habrá excepciones de problemas burocráticos, pero eso ya es tema del Poder Judicial. Claro. Estamos hablando concretamente del sistema penitenciario nacional y convertir el Cerezo de Yucatán en una cárcel modelo donde solo 2 personas lograron fugarse en 30 años, donde no hubo motines que ameriten la intervención de la Guardia Nacional o de otra policía federal, como sí ha ocurrido en casi todo el país, pues yo creo que es reconocer una trayectoria de alguien que entendió su posición, que entendió que no podía estar en un nicho y que le prendan veladoras, que él tenía que asumir y asumió. Y entonces, pues bueno, por eso es la importancia de Francisco Javier Brito Herrera. No es fácil comandar un cerezo, me queda claro. Hemos visto acciones de penales en otros estados en donde hay muertes, tráfico de drogas. En cuando hacen las inspecciones, realizan pues todo tipo de armas hechizas que la verdad están en el imaginativo creativo de todos estos internos, ¿no? Pero lo que hizo Francisco Brito fue eso, como tú dices, estabilizar. Y al estabilizar creó uno de los cerezos más seguros del país. Eso es obra de él. No hubo tanta acción penitenciaria en cuanto a lo que es estos trabajos de rehabilitación. Funcionaron. Esa es mi perspectiva, yo creo, ¿no? Las puertas giratorias continuaban, sí, como en todos lados del país, pero eso es con cuestiones judiciales. El hábito de estabilidad de un cerezo, yo creo que sí es uno de los mejores directores del país en cuanto a absorción. Perfecto, pues hacemos de nueva cuenta una pausa comercial. Regresamos a seguir platicando de más temas importantes esta noche. Muchas gracias por continuar con nosotros esta noche. Mesa de análisis, derecho de réplica. Otro tema importante y por supuesto a nivel de interés mundial. Este 7 de mayo ya es una fecha oficial. Inicia el famoso cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. ¿Cuáles son los retos que finalmente enfrenta la Iglesia Católica? El cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, ya como le comentaba, tiene esta fecha y será este próximo 7 de mayo de este año 2025 en la Capilla Sixtina en la Ciudad del Vaticano. El cardenal encargado, según se ha dado a conocer, el organizador de este evento es el italiano Giovanni Battista Re, que aunque no estará presente en la votación por su edad, sí estará, al frente de estos preparativos. ¿Cuáles son los retos que finalmente enfrenta la Iglesia Católica y sobre todo el reto mayúsculo que tienen los cardenales, porque ellos van a decidir quién queda al frente como el Santo Padre? Daniel, ¿qué opinas? El reto es el mismo desde 1891, cuando Juan León XIII hace algunas reformas y crea la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia establece la parte humana, el humanitarismo dentro de la religión, donde es más importante el ser humano que toda la estructura religiosa. Esto se ha cumplido, no se ha cumplido, y hemos visto pasar cualquier cantidad de papas en 200 años. Llega Francisco. El tema de Francisco fue un parteaguas porque es el primero que viene una congregación jesuita, considerado progresista. Y aquí el gran reto de lo que van a votar en el conclave está precisamente en esto,
en no ser etiquetados como una empresa política donde hay políticos de derecha y hay políticos de izquierda. Si hay algo que reconocerle a Francisco, que pese a ser señalado contrario a los conservadores, él siempre trató de estar en medio. Él siempre trató de cumplir ni un centímetro más hacia la derecha, ni un centímetro más hacia la izquierda. Muchos dirían, bueno, es que él viene de una iglesia latinoamericana. Sí, pero, por ejemplo, él no habló de una teología de la liberación, pero sí habló de una teología más cercana, más social, más de acercamiento. Entonces no fue de corrientes de izquierda plenas, que también eso fue lo que luego le criticaron quienes creyeron que él iba a ser un papa de izquierda. Lo vimos en el tema de la cuestión de género, la cuestión LGBTIQ. Por ahí del 2013 le preguntan qué opinaba él de los homosexuales y él contesta, ¿quién soy yo para juzgarlos? Y entonces hubo quien dijo, mira, es por fin un papa que acepta. Bueno, esto existía desde 1993, cuando se reforma el catecismo de la Iglesia Católica y se establece que la Iglesia no va a juzgar a ningún ser humano por ninguna condición, incluyendo la de sus preferencias sexuales. Entonces, ¿qué hizo Francisco? Cumplir lo que ya estaba, sin darle a unos ni a otros, justo en medio. No les dio a nadie más que, bueno, no realizó matrimonio homosexual, no realizó otros tipos de situaciones, no hay en estos momentos sacerdotisas. Entonces, es una cuestión no feminista, es una cuestión de género en general, que pues él se mantuvo siempre en medio. Básicamente, ¿qué es lo que requiere la Iglesia? Requiere una continuidad en ese sentido. Difícilmente será un jesuita, porque esto terminaría de mover la balanza sobre todos los demás grupos, generaría una hegemonía de una orden. Y eso, pues vemos que en los tiempos actuales esto no funcionaría. Se mencionan básicamente dos candidatos, que es Pietro Parolin, del italiano, que además está hecho a semejanza de Francisco. Estamos hablando de su secretario general, su brazo derecho, que por un tiempo de estabilidad, todos dicen, mucha gente dice que lo conveniente es alguien que continúe el trabajo de Francisco. Y también hay quienes ven esta cuestión innovadora y joven, como el caso del filipino Tagle, que suben videos de él bailando, y no sé si te recuerda mucho cuando llegó Francisco, que era el papa cool, el papa buena onda, y pues bueno, por allá van un poco los momios. Habrán los conservadores que quieren el regreso del predominio de la doctrina de la fe, que hace siglos se llamó también el Santo Oficio, la Santa Inquisición, como lo fue en su momento Joseph Ratzinger. Entonces la Iglesia juega este momento, uno de sus partidos muy decisivos, una Iglesia que siempre ha estado en riesgo, una Iglesia muy criticada, muy cuestionada, pese a que todavía tiene 1.400 millones de seguidores en el mundo. La realidad es que ha disminuido, lo veíamos en las cifras locales, 74 de cada 100 personas siguen autodenominándose católicos, cuando antes eran 90 de cada 100, entonces han disminuido. Esto es lo que hay, es lo que es el panorama, y pues bueno, ¿qué le conviene a usted que es católico? Pues una iglesia de continuidad. Eso es lo que convendría, sobre todo por lo que lleva el mundo, que es la paz social, la estabilidad mundial, la redistribución de la economía y otra serie de puntos que también están en riesgo. Digamos, también ocurren cosas como por ejemplo para el sepelio de Francisco acuden los mandatarios, y el señor Zelensky de Ucrania sigue buscando a Trump a toda costa, incluso anuncia que se va a reunir con él y Trump no le contesta, se va al aeropuerto y se marcha. ¿Por qué? Porque están queriendo utilizar la figura de Francisco para forzar situaciones de paz o de continuidad en otras partes del mundo.
Yo creo que primero tendría que resolver la iglesia sus temas y luego pasar a los internacionales. Alejandro Sánchez, ¿qué opinas? Yo creo que en todo camino hay 3 puntos a seguir: el retroceso, ser estático o avanzar. En el caso de la iglesia, en este camino que va a recorrer, yo creo que hay 2: o ser estático o avanzar. Retroceder no lo creo, porque lo que hizo el Papa Francisco fue avanzar. Y ese retroceso significaría la pérdida de fieles en la Iglesia católica. Esta opción de decir, darle alimento, porque la hostia es una virtud, no es un premio. Simplemente decir que las personas divorciadas pues puedan comulgar, esto significa que es un avance en la iglesia, no seguir al pie de la letra el dogma que se decía, ¿no? Sí, hubo esa disparidad de opiniones entre lo que era Ratzinger y lo que era Bergoglio, ¿no? Porque Francisco avanzó y eso le gustó a mucha gente. La simplicidad, desde un simple zapato, desde su misma orden en su muerte, desde las vestimentas, desde los viajes, desde la austeridad. Esto dio una lección que ayudó al mundo a entender que la iglesia también realiza acciones de pobreza, de acciones que va con la mayoría del mundo, porque no solamente es ostenticidad, no solamente es esto fastuoso que hay en las iglesias con el oro arriba, con todos estos edificios llenos de ostenticidad, ¿no? Entonces, Francisco logró un cambio que es lo que creo que la iglesia tiene que continuar. No puede haber un retroceso, tiene que haber más ampliación. Por el caso del aborto, por ejemplo, todos los papas han sido férreos, no o sí, no hay un término medio, no simplemente tienes un hijo hasta que nazca y sea, no importa si tienes unos 10 o 11 hijos, simplemente en el matrimonio no hay interrupción del embarazo. Esas posturas radicales, porque para mí lo son, significan que pierda adeptos simplemente y otras religiones empiecen a ganar pues más fieles o simplemente dejar de hacerlo. ¿Cómo llegar a los jóvenes? Ese es otro reto. ¿Cuántas jóvenes están yendo a la iglesia? Vayamos a una iglesia en los domingos, a una misa, perdón, y la mayoría es gente adulta, la gran mayoría. ¿Cuántos de esos jóvenes, niños, están yendo a la iglesia los domingos o a manifestarse en sus ideas católicas, apostólicas y romanas? Yo creo que hacia ahí debe de ir la iglesia para poder ganar más adeptos, como a cualquier partido político, a la gente, punto. Listo. Perfecto. Sí, digo, hay que entender a Francisco, a Bergoglio. Imagínate Bergoglio tratando de estar en medio con todos los conservadores encima de él y luego no hacer las reformas que todos los progresistas querían que haga. Entonces él tratando de decir políticamente correcto, estar en medio y decir, bueno, vamos a hacer algo en beneficio de todos. Y estas cúpulas de alguna manera presionando, no es fácil cuando vienes a ocupar el lugar donde antes estaba muy permisivo. Fueron los escándalos del Banco Vaticano, los escándalos orgiásticos de cardenales, La pedofilia. la pedofilia en general, cuántas víctimas en todo el mundo, sobre todo dentro de las propias órdenes religiosas. Entonces, ese fue el panorama que enfrentó Francisco, de esta opulencia que también molesta a muchos, aleja a muchos, que algunos, los conservadores, prefieren estar en ella, pero no al final no les representa una cercanía más que con otra gente de poder. Ese es el papel que jugó Francisco. ¿Quién necesita la iglesia? A mi modo humilde de ver es eso, una continuidad dentro de ese proceso. ¿Quién podrá dársela? Pues yo creo que hay amplia baraja, eso es también importante. Se retrasa 2 días el cónclave y va a ser el día 5, para que se conozcan mejor, eso también es saludable. Habrá gente que en su vida haya cruzado una palabra,
Y entonces ahorita es cuestión de política vaticana, y al final solo quedarán 2, y de esos 2 se van a elegir uno. Perfecto. Pues vamos a una pausa comercial, regresamos para platicar del último tema de esta noche. Volvemos. ¡Hey! Familia, bienvenidos. Es viernes a este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? ¡Ay! Si me ensartas, flaca. ¡Ay! Voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes. ¡Ay! ¡Ay! Sí. ¡Ay! Mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Magda te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Ya estamos de regreso, continuamos. Último tema para platicar esta noche. Le comento, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, ha informado que se está preparando ya para la firma de un importante convenio con Playa del Carmen. Eso se da en el marco de los encuentros de negocios del Tianguis Turístico 2025. Un evento que me pregunto, ¿es importante, relevante? ¿Tiene realmente algo significativo para quienes participan? Alejandro Sánchez. Yo creo que sí, toda promoción beneficia. Este tianguis turístico fue de 2 países o de 2 ciudades, tanto lo de que es Rosarito en México, en Baja California, y San Diego, que les participaron empresarios, gobiernos estatales, municipales, y que todo esto es un auge muy importante. Hay que reconocer que Yucatán sigue teniendo este auge de importancia. No solo se vende zonas arqueológicas, ecología, playas, también tenemos un ícono tan importante como lo es la gastronomía y sobre todo estas tradiciones que tenemos que no se pierden y que también llaman la atención. Yo creo que este escaparate turístico internacional, Tony y Dani, le da a Yucatán también una importancia de promocionarse, de hacer negocios, de voltear a ver otras partes del mundo a Yucatán. Hay que recordar que pues Yucatán no puede compararse con los destinos turísticos con Quintana Roo, sobre todo en la afluencia de turismo, pero Yucatán tiene su marca registrada, su marca que es todo lo que conlleva estos atractivos turísticos. Así que las autoridades hacen un esfuerzo muy importante en el caso del gobierno del estado en la promoción y Mérida, sobre todo con Cecilia Patrón, quien está poniendo a Mérida en estos puntos de interés turístico. Así que yo le veo una gran relevancia a estos tianguis porque sí se hacen negocios que benefician no solamente a los empresarios, sino también genera fuentes de empleo, porque al haber más turismo, genera todo, es una cadena de adquisiciones laborales, desde la persona que vende el perro caliente en la calle hasta como el gran empresario dueño de hoteles, ¿no? Que trabajan, que visten, que dan a conocer, que llevan, que trasladan a todo el turismo. Así que yo creo que sí es un buen punto esto, manifestarse en estos tianguis. Sí, a mí me parece que las autoridades como Cecilia Patrón Laviada en el caso de Mérida o Darío Flota en el caso del gobierno de Joaquín Díaz Mena están entendiendo muy bien el momento que atraviesa el país en materia turística. El turismo para Yucatán representa por lo menos el 10% del Producto Interno Bruto. Esto es que por lo menos 10 centavos de cada peso que tiene usted en su bolsa se gana gracias a este esfuerzo de restauranteros, de servicios, de hoteleros, de turoperadores, de todos los que participan en la industria sin chimeneas. Y justo en estos momentos, solo 2 estados del país, Yucatán y Campeche, no tienen aviso de alerta por parte de Estados Unidos, quien le dice a todos sus ciudadanos, vas a ir a México. Peligro en todos lados, excepto en Yucatán
y en Campeche, los warnings. Ten cuidado porque todo México es un problema. Y eso opera también en parte de Canadá. Entonces yo creo que Cecilia, Darío, Guacho están entendiendo bien que hay que hacer esta apertura, que era el momento de estar visitando estos puntos, como también fue la Feria de Berlín, como va a ser después la temporada con la Feria en España. ¿Por qué? Porque se requiere que llegue más divisas, se requiere que llegue más dinero por parte del turismo, pues para mantener fuentes de empleo importantes y hacer crecer también, porque aunque tenemos el gran destino turístico, que puede ser Chichén Itzá, una de las 7 nuevas maravillas del mundo, pero también se pueden generar otros circuitos de otro tipo de turismo. Hay que entender, por ejemplo, que este tianguis se hizo durante décadas en Acapulco y hoy Acapulco es un destino turísticamente destrozado, tanto por el paso de la naturaleza como también por el narcotráfico y la inseguridad que ahí permea. Entonces se lo tienen que llevar a la frontera, pero en la frontera dicen, bueno, un tantito aquí y otro tanto en Estados Unidos, porque es ahí donde está el mercado. Es ahí donde están los dólares, es ahí donde se necesita la promoción. Yo creo que Cecilia está entendiéndolo bien, Darío lo está entendiendo muy bien, digo, es un maestro en esto del turismo, ya fue antes secretario de turismo en Quintana Roo. Entonces, de alguna manera se están compaginando y la participación en Yucatán, pues está ya, están las fotos, están los videos. Yo creo que ha sido sobresaliente. Sí, yo creo que así como señalas, no solamente se venden los atractivos turísticos, sino la parte de seguridad que todavía hay en Yucatán, pues genera también cierta seguridad al venir a disfrutar los destinos turísticos. Y como bien señalas, Yucatán en ningún momento ha estado en estos warning, en estas alertas que emiten el Departamento de Estado de Estados Unidos o otras agencias de ese país en el caso de la violencia extrema, como lo que pasa en Quintana Roo, que a cada rato ponen estas alertas o en otras zonas del norte del país. Así que sí lo entienden bien las autoridades y desde Yucatán, paren muy bien. Cerramos, perdón. Sí, pero o sea, yo creo que esto es importante y hay un dato todavía más importante. Dejar la percepción de que no se está yendo a turistear. Era lo que teníamos quejándonos o adoleciendo desde el sexenio anterior, que parecía que lo que mandaba la Secretaría de Fomento Turístico, pues era el club de cuates. Y lo mismo pasó en el gobierno de Rolando Zapata. Bueno, hubo un secretario que se aventó a la puntada de ir a buscar turismo a Nueva Zelanda. 2 turistas de Nueva Zelanda en 20 años. Fue a celebrar su cumpleaños a costa del erario, a costa del dinero de usted. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que ahora sí está trabajando. Esperemos los resultados. Perfecto. Cerramos, comentario final, Alejandro. Pues yo creo que me voy a ir con el término turístico de Yucatán y que puede estar a la alza. Es muy importante reconocer lo que se está haciendo y cómo atraer esto, porque esto significa puentes de empleo que le va bien a todos. Yo creo también en otro punto importante, una visita de Claudia Sheinbaum muy importante para Yucatán, con una detonación económica importante en proyectos estratégicos, que eso es lo importante, es resaltar esos proyectos estratégicos que también forman parte de la generación de empleos. Daniel Barquet. Con la visita presidencial, la tercera visita presidencial, viene siendo casi cada 2 meses, nos deja en claro que hay confianza en el gobierno de Joaquín Díaz Mena, confianza de la presidenta de la República hacia el gobernador de Yucatán, y hay acompañamiento, o sea, no lo va a dejar solo, van de la mano, y eso, pues bueno, pinta bien a 6 meses. Digamos que es un sexenio. Hasta ahora, yo creo que muy bien. La visita tuvo momentos importantes. Hablábamos del caso de la miel del bienestar para rescatar esta tragedia de la apicultura y que se sumió en el sexenio anterior, sobre todo desde las oficinas de la propia Presidencia de la República. Y pues bueno, yo creo que son pasos importantes. Lo demás hay que esperar cuándo veremos un tren de carga. Ojalá sea pronto. Ojalá sí esta vez se cumplan las fechas. En el Vaticano, pues bueno, esperar el día 7, a ver cómo van las rondas.
El gallo en estos momentos es Pietro Parolin, el otro es Tiger, el filipino. Hay muchos más, otros nombres, cuestión de esperar. Y finalmente en turismo, pues también yo creo que hay buenas señales, hay buen avance y ojalá se puedan entender todavía mucho mejor Cecilia Patrón, el Ayuntamiento de Mérida como cabecera y lo que es la Secretaría de Turismo, pues para que esto genere una dinámica que beneficie a muchas personas. Perfecto. Pues gracias, Alejandro. Gracias también por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. La cita, la próxima semana nos vemos a través de grupoeclipse.com.mx. Hasta entonces.